Muy buenos días a todos los que nos acompañan la mañana de hoy. Espero que tengan una linda mañana a pesar de estar un poco nublada. Les damos la bienvenida hoy a este evento que ha organizado Pro Barranquilla para todos ustedes, que se llama Transformación del Modelo de Negocios a través del régimen franco. Es un evento que hemos diseñado para generar un espacio de relacionamiento con la empresa virtual o en un espacio virtual en donde esperamos poder intercambiar experiencias y buenas prácticas sobre el uso del régimen franco. Antes de dar inicio a esta jornada, quiero agradecerles a todos ustedes por atender nuevamente el llamado de Pro Barranquilla y ser parte de este evento que hemos creado para ustedes, que sin duda nos va a ayudar a conocer un poco más sobre este régimen y que tendrá la oportunidad de intercambiar buenas prácticas con 4 empresas que actualmente tienen operaciones en las zonas francas del área económica de Barranquilla. Para la instalación de este webinar, le quiero dar la bienvenida a Edgar Martínez, que es el director de la Cámara de las Zonas Francas de la ANDI, quien nos hablará hoy sobre la importancia del régimen franco en la competitividad del país. El doctor Martínez es especialista en comercio internacional con amplia experiencia en aduanas, comercio exterior y zonas francas. Ha trabajado en diferentes entidades del gobierno como jefe del control interno de la DIAN, así como subdirector del Instituto Colombiano de Comercio Exterior, INCOMEX. En el sector privado ha sido subgerente de la zona franca de Bogotá y ha sido presidente de BASC Colombia y director ejecutivo de ASA. Actualmente es director ejecutivo de la Cámara de Usuarios de la Zona Franca de la ANDI, donde se ha desempeñado durante 23 años con excelentes resultados para el sector. Asimismo, ha sido docente durante más de 15 años de prestigiosas universidades del país en áreas de comercio exterior y legislación aduanera. ¿Quién más que nuestro señor Martínez para acompañarnos en la mañana de hoy haciendo apertura a este webinar de Pro Barranquilla? Bienvenidos y muchas gracias también por acompañarnos y atender a nuestro llamado, señor Martínez. Erika, muy buenos días, muchísimas gracias y muy amable a ustedes por la invitación a Pro Barranquilla, por esa genial idea de hablar de zonas francas. Ustedes que saben bastante de zonas francas también, que me den el honor de contar con este espacio para poder dar un tema muy brevemente sobre lo que son las zonas francas y la oportunidad de este instrumento para la competitividad para el comercio exterior. En efecto, el modelo de zonas francas en Colombia pues digamos, no obedece a una particularidad propia del régimen de zona franca, sino es un modelo que hoy impera en todo el mundo y básicamente está en la mayoría de los países, está desarrollándose este instrumento, no solamente en países en desarrollo, sino en países industrializados, desde Asia, Europa, África, Norteamérica, Suramérica, es decir, en todos los continentes tenemos el modelo de zonas francas como un modelo de negocio muy particular para las empresas. Vemos inicialmente que en Asia tenemos gran desarrollo de zonas francas. Yo creo que ha sido uno de los países que más ha aprovechado este instrumento para el desarrollo económico. En este momento, Asia es China particularmente es de los países que más desarrollo de zonas francas tiene en el mundo. Y seguido de otros países como Estados Unidos, como Europa también particularmente. Si quieres, Giselle, ¿me ayudas a pasar la diapositiva, por favor? Aló. Tratar básicamente cinco grandes puntos. Primero que todo, el modelo de zonas francas a nivel mundial, cuáles han sido los impactos a nivel regional, sectorial y nacional. Tercero, cómo apoya este instrumento la competitividad del país y qué opinan los expertos internacionales, qué piensan sobre el instrumento recientemente y cuáles serían los grandes cambios digamos que se ha generado en zonas francas para que hoy lo veamos como una gran oportunidad para las industrias. En primer lugar, como lo mencionaba, el modelo de zonas francas se ha desarrollado en la mayoría de los países, tanto en Asia como en Centroamérica y tenemos zonas francas desde Estados Unidos hasta Argentina y Chile. Si quieres pasa por favor la siguiente diapositiva. Ya. A nivel de América Latina vemos cómo tenemos zonas francas en México, en todo el cordón de la frontera con Estados Unidos. Empezaron por muchas maquiladoras, pero también hoy por hoy se están desarrollando grandes parques industriales
con un esquema similar a zonas francas, pero particularmente en Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Salvador y Panamá, también se ha desarrollado mucho este modelo, en principio enfocado a la industria de manufactura, pero poco a poco se fue expandiendo al tema de servicios. En Colombia, digamos, mirándolo desde el punto de vista cómo está operando el régimen en Colombia, hoy tenemos 120 zonas francas que operan desde La Guajira hasta el Nariño, en principio, principalmente en las costas, porque pues el modelo nació como un modelo de promoción hacia el exterior, hacia el exterior, y se ubicaron principalmente en las costas. Pero como el modelo cambió, ya no solamente es un esquema de promoción de exportaciones, sino también es un modelo enfocado a generar inversión y empleo y desarrollo regional. Fíjense que tenemos zonas francas desde La Guajira, por toda la zona oriental, la costa atlántica y la zona pacífica, y ya está llegando a los llanos orientales en departamentos como en Yopal, en las ciudades de Yopal, Casanare y en el Meta. Zona franca, Colombia, un modelo que básicamente apunta a generar parques industriales donde se ubican muchas empresas, y también un régimen de zonas francas que se le enfoca a las zonas francas uniempresariales o zonas francas especiales. Es, digamos, un régimen que se ha desarrollado mucho en el país. Hoy cerca del 70% de las zonas francas que existen especiales. Y eso tiene una particularidad, el régimen de zonas francas especiales. Fíjense que tenemos hoy muchos proyectos de zonas francas que están enfocados no solamente a crear parques de servicios multisectoriales para logística y desarrollo francas, todos los puertos se han convertido, se han desarrollado bajo régimen franco, con el fin de fomentar nuevas inversiones. Hoy tenemos todas las sociedades portuarias de Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, en Buenaventura y los diferentes puertos, para decirlo así, enfocadas a la agroindustria. Tenemos zonas francas enfocadas netamente a los servicios. Tenemos zonas francas enfocadas a proyectos estratégicos, como ha sido la refinería Cartagena, como ha sido Argos, como ha sido unas clínicas para la exportación de servicios, empresas generadoras de energía. También se han desarrollado el sector de zonas francas para el sector petrolero, para la exploración de petróleo y gas. Y como ven, por ejemplo, las clínicas, más de 18 clínicas se han desarrollado a régimen de zona franca. Entonces, fíjense que si uno mira la diapositiva anterior, donde veíamos todo el mapa, que ya está verde desde La Guajira hasta Nariño, y vemos ahora cómo aparecen una gran cantidad de sectores, vemos que el instrumento se ha diversificado de una manera bien importante. Y eso es lo que nos permite mostrar unas cifras de impacto muy interesantes para el país. Hoy hablamos de que las 120 zonas francas que están declaradas en Colombia generan más de 166.000 empleos entre directos e indirectos, que se están generando inversiones importantes, ya inversiones, no son proyectos, no son intenciones de inversión, son inversiones efectivamente realizadas por cerca de 53 billones de pesos. Estamos hablando tanto por parte de los operadores como por parte de los usuarios de las zonas francas, que tenemos en las zonas francas cerca de 867 compañías que están desarrollando diversas actividades, no solamente de manufactura, sino también de servicios, y se ha potencializado mucho el sector de servicios en Colombia. Fíjense que a nivel de zonas francas especiales tenemos el 66% de las zonas francas y el 34% son permanentes. Y a nivel de actividades vemos cómo la agroindustria hoy participa con el 13% de las zonas francas, y servicios ya alcanza un 36%. Antes estos dos sectores no aparecían en el mapa de zonas francas. ¿Esto gracias a qué? Gracias a que la legislación en Colombia dio un paso grandísimo y no solamente pensó en la manufactura, sino pensó en el desarrollo de servicios de valor agregado también para las zonas francas. Por eso hoy podemos decir que
Hoy la pregunta que uno se hace es ¿por qué la zona franca le están aportando competitividad a los negocios? Esto ha sido un desarrollo normativo que ha llevado muchos años en Colombia. Llevamos cerca de 15 años mejorando la legislación, haciéndole cambios, proponiendo ajustes para que el régimen de zona franca esté a la mano de todos los empresarios. Entonces, hoy las zonas francas facilitan que se puedan desarrollar actividades de servicios, se puedan desarrollar actividades de distribución y reparación, que se puedan retirar bienes para hacer procesamiento parcial fuera de zona franca, que yo pueda utilizar equipos usados o equipos nuevos independientemente dentro de zona franca, fomentando obviamente la importación de nuevas tecnologías. Hoy puedo yo evitar los sobrecostos de las materias primas, digamos, destruyendo las mercancías que están en deterioro y no tengo que generar impuestos sobre esas mercancías estando en zona franca. Hoy puedo desarrollar centros de distribución para alistamiento de pedidos en la zona franca, hacer picking, packing, hacer selección, clasificación, distribución y organización de pedidos. Entonces, fíjense cómo la actividad logística empieza a adquirir una gran importancia dentro de las zonas francas y ya incluso hemos facilitado la posibilidad de que empresas puedan desarrollarse, desarrollar actividad fuera de zona franca en el caso de los servicios, que las empresas no tengan que, digamos, pagar impuestos, obviamente, pagar impuestos como régimen franco, pagar arancel e IVA para los bienes, materias primas e insumos que ingresen a la zona franca, que yo puedo sacar equipos temporalmente de la zona franca y puedo incluso desarrollar actividades combinadas con empresas que tengo fuera o dentro de la zona franca. Esta cantidad de facilidades que ofrece el régimen franco le permite a las empresas ser muy competitivas y les permite, obviamente, tener un sinnúmero de, digamos, de posibilidades de reducir costos de producción y costos operativos, facilitando la actividad de las empresas. Eso es lo que le da un valor agregado al régimen franco en Colombia y que cada vez lo estamos repotencializando más. Y eso es lo que ven los expertos internacionales, ya entrando al siguiente punto. Porque la pregunta es, bueno, eso está muy bien, nosotros lo vemos desde Colombia, lo vemos interesante, pero ¿qué opinan los expertos internacionales? ¿Qué piensan ellos sobre el régimen de zonas francas? Entonces, yo quería un poco hacer mención conclusiones de la Comisión de Expertos Internacionales que salió a principios de este año, donde fundamentalmente ellos mencionan 5 puntos. Uno, que las zonas francas le han aportado un gran crecimiento a la inversión y al empleo, y eso es evidente, ya vimos las cifras. Segundo, que las empresas colombianas que están en el territorio nacional les resta competitividad tributaria, es decir, las empresas en zonas francas las empresas encuentran en las zonas francas un alivio fiscal para reducir la carga de impuestos. Obviamente, yo no voy a entrar en detalles, pero pues indudablemente las zonas francas tienen un régimen aduanero y tributario donde permiten que yo tenga una menor tasa de renta dentro de la zona franca relacionada con la tasa de renta que se paga en el territorio nacional. Entonces, eso le genera un alivio para las empresas. En cuarto lugar, ellos destacan en ese resumen de la Comisión de Expertos que, que hicieron un estudio y un análisis de las empresas entre zona franca y fuera de zona franca y encontraron que las empresas en zona franca tienen una mayor vida, digamos, posibilidades de sobrevivir a los cambios de la economía. Entonces, que el 90% de las empresas duraba más dentro de zona franca que en Colombia. En Colombia el porcentaje, digamos, de cierre de compañías es altísimo y el promedio nacional es del 35% de que, digamos, que sobreviven después de un periodo de estudio que ellos hicieron. Y en quinto lugar, ellos sí consideran que en el largo plazo quizás debería unificarse un poco el régimen de zonas francas con el régimen general, pero en el largo plazo, ya cuando las empresas tengan una posibilidad, digamos, de recuperarse y de tener competitividad internacional. En el mientras tanto, debería mantenerse el régimen franco para poder mantener esa competitividad internacional, porque indudablemente Colombia no compite solamente con empresas dentro del país, sino compite internacionalmente. Y en segundo lugar, quiero hacer mención también a lo que rescató la misión de internacionalización en el informe que presentó hace algunos días,
donde definitivamente coloca las zonas francas como uno de los 30 grandes retos para impulsar la estrategia de reactivación económica. Y habla de que tienen que establecerse en las zonas francas unos objetivos claros específicos para transformar el régimen, para mejorarlo, para internacionalizar las empresas y que esto debe, digamos, apuntar a mejorar el desempeño de las zonas francas y apoyar una política pública. Eso, con estos dos aspectos, yo solamente quiero mencionar de que el régimen de zonas francas hoy es muy bien visto, tanto internacionalmente como con expertos nacionales como internacionales, por la efectividad y los impactos positivos que le generan, no solo al país, sino en todas las regiones. Como vemos hoy, estamos en más de 20 departamentos. Muchas gracias, doctor Martínez, por su intervención. Sin dudas, las zonas francas son un instrumento clave para la atracción de inversiones, generación de empleo formal, fomento del comercio exterior del país y apoyo al desarrollo de la industria, sin duda, de Colombia. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, sí, se te escucha bien, Erika. Muchas gracias. Entonces, a continuación, le vamos a dar paso a María Alejandra Enríquez, que es nuestra gerente de retención de inversiones de ProBarranquilla, quien será la moderadora del panel empresarial que vamos a tener ahora, que vamos a hablar sobre los casos de éxito de los usuarios de las zonas francas del área económica de Barranquilla. Bienvenida, María Alejandra, y gracias por convocar a este espacio tan dinámico para este sector. Erika, muchísimas gracias por la introducción. Ahora estoy teniendo problemas con compartir la pantalla de mi computador, pero bueno, no importa. La idea, digamos, antes de iniciar este panel, quería darle como una información general. Aló. ¿Sí me escuchan? Qué pena es que... Edgar, sí, te escuchamos. Sí, que se cayó un bajón de luz, qué pena con usted. Tranquilo. ¿Quieres agregar algo más antes de seguir con la segunda parte? ¿O? Sí, no, yo quería ya para terminar, quería hacer mención a 2 o 3 cositas, básicamente destacar un poco lo que fueron los grandes cambios que se le dieron al régimen franco este año, donde realmente se fomenta el sector de servicios y el sector de, digamos, del comercio electrónico, sino también se impulsa el régimen de zonas francas, tanto para proyectos férreos como para proyectos aeroportuarios, y también se da una posibilidad de simplificar el régimen, digamos, se le simplifica en el tema de las inversiones, se le facilitan, se le reducen los requisitos y agilizan los tiempos. El gobierno ha estado muy interesado y se ha dado cuenta que el instrumento de zonas francas es muy potente para atraer inversión, que el instrumento de zonas francas está llevando desarrollo y generando empleo formal y de largo plazo en las regiones, que está trayendo nuevas inversiones internacionales y principalmente nacionales, ¿no? Donde hay una gran participación de la pequeña y mediana empresa. De hecho, el 90% de las empresas de zona franca son MIPYME, y esto ha favorecido que, digamos, se genere un importante empleo de mano de obra. Como sabemos, la mayoría de las empresas que operan en Colombia y en el mundo, las MIPYMES, son las que más género emplean, y eso, pues obviamente es lo que busca el gobierno nacional: atraer inversión, empleo y que se generen plataformas industriales en las regiones. Pues muy bien lo ha mostrado la costa atlántica. Hoy la costa atlántica, digamos, a nivel de régimen de zonas francas en Colombia,
es la que mayor peso tiene en el contexto de zonas francas. Más o menos el 35-40% de la operación de zonas francas está en las costas, particularmente en la costa Caribe, desde La Guajira hasta el Golfo de Urabá, donde tenemos zonas francas en todo el litoral atlántico. Yo creo que eso aunado a la decisión del gobierno de extender el régimen de zonas francas por 30 años, le da mucha seguridad a las empresas, le da que las zonas francas no solamente son instrumentos, como algunos lo han querido mostrar, como si fueran plataformas exportadoras, no solamente son exportadoras, como lo menciona el DAN en sus últimos informes, la tasa de crecimiento de las exportaciones de zonas francas es muy grande, pero también de desarrollo regional. Son instrumentos importantísimos para consolidar una base productiva en las regiones que antes no se veía, no había cómo, porque los empresarios como que no tenían ese espacio para poder sembrar esas empresas en sus regiones. Hoy ya lo tienen. Hoy cada vez más departamentos se están integrando al régimen de zonas francas. Ya Boyacá también está anunciando la creación de zonas francas, en Quibdó, en Chocó también se está estudiando la posibilidad de zonas francas. Entonces vemos que todo el mundo lo ha visto como una gran salvavidas y una gran plataforma para el desarrollo de nuevas inversiones. Yo creo que eso, grosso modo, sería como el contexto de zonas francas, y yo cerraría básicamente diciendo que cuando hablamos de zonas francas, ¿de qué estamos hablando? Nosotros cuando estamos hablando de zonas francas estamos hablando de transparencia, porque hay controles, porque hay operadores y usuarios responsables que se comprometen a hacer unas inversiones importantes en las regiones, que son zonas, grandes ejemplos de empresas de zona franca que están aprovechando los incentivos de zona franca, están exportando a 20, 30 países cuando antes lo hacían a 2 o 3. Son ejemplos, estamos hablando de que zona franca están apoyando la tributación. Muchos hablan de que hay un costo fiscal, que eso no, los estudios costo fiscal de la zona franca, por el contrario, le están aportando grandes impuestos al país porque son nuevos ingresos que generan nuevos tributos. Estamos hablando de que las zonas francas le aportan competitividad a las empresas. Estamos hablando de que las zonas francas son el escenario de las MIPYMES, el crecimiento, el desarrollo, productivos. Por obvias razones, al tener más de 800 empresas, pues se generan importantes relaciones comerciales entre uno y otro. Es decir, hay una gran cantidad de oportunidades en el régimen franco que hoy por hoy son las que tienen que aprovechar los empresarios. Yo diría que, para cerrar, ninguna empresa hoy que quiera montar un proyecto puede dejar de... creo no, estoy seguro que en la costa todos los empresarios lo han visto, lo han vivido y tienen ejemplos que hoy vamos a ver con varios de los panelistas sobre la importancia y buen uso que le han dado al instrumento de zonas francas. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y esperemos que la jornada de hoy sea muy productiva para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por participar el día de hoy y acompañarnos con esta charla bien interesante sobre el régimen franco. Y bueno, yo voy a seguir entonces con la segunda parte del evento. Antes de dar inicio como tal al panel empresarial, quiero compartir con ustedes unas diapositivas que resumen, digamos, la oferta de zonas francas en el área económica de Barranquilla. Entonces, en primer lugar, pues aquí quiero mostrarles, digamos, las 4 zonas francas permanentes que tiene el área económica de Barranquilla. Contamos con 367 hectáreas bajo régimen franco, de las cuales 139 hectáreas están disponibles para nuevos desarrollos. Tenemos a Zona Franca de Barranquilla, estratégicamente ubicada al lado de nuestro puerto, con una puerta de interconexión. Entonces también eso es un dato bien interesante. Tenemos a Zona Franca Sofía, ubicada en el corredor de Galapa, que nos conecta rápidamente con la zona industrial y portuaria de Cartagena. Tenemos a Zona Franca La Cayena, que está ubicada en el corregimiento de Juan Mina, básicamente es una extensión de Barranquilla, y por su cercanía también con la circunvalar de la Prosperidad,
se conecta muy rápidamente con el norte de la ciudad, con la vía 40, zona portuaria, y el futuro proyecto de puerto de aguas profundas. Y por último, y no menos importante, tenemos a Palermo Zona Franca, que si geográficamente no pertenece al departamento del Atlántico, por su cercanía con Barranquilla, hace parte de la jurisdicción del Atlántico para términos aduaneros y societarios. Entonces también Palermo, al ser parte de este clúster logístico de Coremar, le permite pues, a las empresas instaladas allí utilizar esos servicios de esas otras empresas pues, que están instaladas en este clúster. Seguimos. Aquí hicimos como un recuento de los tipos de usuarios que tienen nuestras zonas francas. Y esta información nos ayudó a actualizar y agrupar todas las zonas francas del área económica de Barranquilla. Entonces, muchísimas gracias a ustedes también por facilitarnos esta información. Los usuarios de nuestras zonas francas, en un 56%, tienen esa doble calificación de ser usuarios de bienes y de servicios, un 18% son industriales de bienes, un 12% de las empresas son solamente industriales de servicios, y por último, con un 14%, tenemos empresas comerciales también. En estas 4 zonas francas tenemos 124 usuarios y tenemos adicionales 37 empresas que brindan apoyo también a las empresas que se instalan en nuestros parques bajo este régimen. Cuando queremos revisar las empresas instaladas por el origen de su capital, encontramos que el 73% de las empresas instaladas en el régimen franco en la zona económica de Barranquilla son de capital nacional. Tenemos un 20% de empresas extranjeras que también han visto, digamos, la bondad del régimen franco para aprovechar y asentarse en estos parques, y tenemos un 7% de empresas que tienen capitales mixtos que están también operando desde los diferentes parques. Y en cuanto a sectores, ahí básicamente lo que quería mencionar es que nuestros parques y nuestras zonas francas tienen realmente empresas multisectoriales. Tenemos empresas del sector metalmecánico, empresas del sector de materiales para construcción, alimentos y bebidas, empaques, cosméticos, sector logístico, incluso materiales preciosos, embalaje y demás. Entonces también como contarles eso, que hay una diversidad de sectores y de empresas instaladas en nuestras zonas francas, y la invitación es que a otras empresas que se instalen allí también puedan generar sinergias con estas empresas pues, que actualmente ya hacen parte del régimen. Y en esta diapositiva quería mostrarles un poco sobre el impacto y sobre qué tan dinámicas son nuestras zonas francas. Entonces el primer dato es las personas que ingresan en promedio a nuestras zonas francas por día. Tenemos 7.530 personas ingresando en estos 4 parques diariamente. Entonces son zonas francas bastante dinámicas. Zonas francas que generan 7.000 empleos directos y 3.614 empleos indirectos. Esto suma más o menos 8.700 empleos en total. Solo para que tengan referencia, el año pasado nosotros desde ProBarranquilla registramos unas cifras récord en generación de empleo de los nuevos proyectos que llegaron en la ciudad, y el monto fue de 4.000 nuevos empleos. Entonces básicamente pues las zonas francas generan el doble de esa cifra. Entonces es algo bien interesante para contarles. Y por último, en este periodo de enero a julio de 2021, por favor regrésate un momentico, eso, gracias. Se han generado 248.000 transacciones de comercio exterior. Entonces también digamos que para todo el tema ingreso y salida de mercancías, exportaciones, nuestras zonas francas son bastante dinámicas, y hemos registrado 249 millones de dólares en salidas de mercancías desde las zonas francas al resto del mundo. Cuando comparamos ese dato, por ejemplo, con las exportaciones totales del Departamento del Atlántico, el año pasado, en el 2020, se exportaron alrededor de 1.200 millones de dólares. Eso quiere decir que las zonas francas de enero a junio, lo que reportaron, más o menos tienen una participación del 20% o un poquito más del 20% de las exportaciones totales del año pasado de todo el Departamento del Atlántico. Esa cifra no es menor. Eso quiere decir que las zonas francas pues, realmente tienen un peso importante en cuanto a comercio exterior para el territorio. Ahora sí podemos seguir. Básicamente aquí pues quiero aprovechar para presentarles a nuestros panelistas, invitarlos a que prendan sus cámaras. En esta ocasión pues tenemos a 4 usuarios de zonas francas
digamos, cada zona franca lo que quisimos es que estuviera representado por un usuario. Entonces tenemos de parte de Zona Franca Sofía, tenemos a OPP Film y nos acompaña Jaime Ordóñez, quien es su gerente general. Por Zona Franca La Cayena tenemos a Roberto Gutiérrez, que es gerente administrativo de ADA International. De Palermo, Zona Franca, nos acompaña Henry Durán, que es el CEO de Acero Asturias. Y Zona Franca de Barranquilla nos acompaña José Caro, subgerente de Siscom Zona Franca. Entonces, no sé si ya estamos, no nos alcanza a ver. Listo, ahí estamos todos. Entonces, para dar inicio a este panel, me gustaría que empezáramos por presentarnos cada uno de las empresas que nos acompañan, que nos cuenten un poco quién es la empresa, qué operaciones están haciendo y de pronto en cifras cómo han crecido desde que incursionaron en el régimen franco desde el área económica de Barranquilla. Entonces, no sé con quién iniciamos. Roberto, si quieres iniciamos contigo. Perfecto. Mari, buenos días a todos. De verdad un gusto estar aquí, acompañado por este grupo de panelistas interesantes de los que seguramente aprenderé ahorita con sus casos de éxito. Interesante ver el número de participantes, 53, una cifra importante. Quiero contarles rápidamente un poquito de la compañía que represento. ADA International es una compañía dedicada a la fabricación y distribución de productos de aseo personal y hogar. Somos la principal compañía en el continente, desde Estados Unidos hasta Argentina, fabricando jabones a partir de aceites 100% vegetales. En nuestro modelo de negocio nos concentramos y nos enfocamos en grandes portafolios de productos. Nosotros hoy fabricamos marcas para grandes multinacionales en Estados Unidos como Procter & Gamble, Colgate, Henkel, y tenemos operaciones también importantes aquí en Colombia. Contarles rápidamente algunas cifras de lo que ha sido nuestra incursión en el tema de Zona Franca. Nosotros somos una compañía con más de 65 años de historia y que hace 10 años decidió relocalizar sus operaciones en la ciudad de Barranquilla. En un inicio las operaciones estaban en la ciudad de Manizales y nos ubicamos en la Zona Franca por todo el potencial que tenía en ese momento la ciudad y todas las ventajas que claramente ofrece una Zona Franca, y estratégicamente porque nuestro negocio y nuestro potencial de crecimiento estaba en los mercados internacionales. Desde el 2012 hasta la fecha nosotros hemos multiplicado por 9 nuestra operación. Nosotros en el 2012 fabricamos aproximadamente 2.700 toneladas de jabonería y nosotros este año aspiramos a terminar por encima de 25.000 toneladas de jabón producido en la ciudad de Barranquilla. Gran parte de esa producción, como les decía a un inicio, va a el mercado americano y Europa. En todo este periodo hemos desarrollado inversiones que superan los más de 50 millones de dólares, inversiones que son combinadas, una parte en capacidad productiva y otra parte en infraestructura física, por el modelo de negocio que nosotros tenemos y por el tipo de cliente que nosotros prospectamos. Es necesario hacer inversiones adelantadas para que esas multinacionales te vean y puedan contratar contigo, obviamente, la fabricación de algunos de sus productos. Y en cuanto a mano de obra, y termino mi presentación corta, en un inicio arrancamos con unas 50 personas aproximadamente. Hoy en el grupo ADA somos más de 720 personas directas y unas 150 personas indirectas. Entonces, yo creo que las cifras nos muestran lo bien que nos ha ido con la decisión de estar en Barranquilla y en esta zona franca, y esperamos que nos siga yendo bien. Gracias, Roberto. Seguimos con Jaime. Buenos días a todos, un saludo a los panelistas y a todos los participantes. Como bien dice Roberto, una muy buena participación. Mi nombre es Jaime Ordóñez, soy el gerente general de OPP Film. Nosotros nos instalamos en la Zona Franca Sofía hace 3 años, iniciamos construcción, iniciamos el montaje de una planta de 40.000 metros cuadrados e iniciamos facturación en diciembre del año pasado. Por COVID tuvimos que mover un poco el arranque de la planta, pero la verdad arrancamos pues con muy buenos vientos a favor. Nosotros nos dedicamos a hacer películas flexibles para empaques de alimentos y buena parte de lo que producimos va hacia el mercado de exportación. En este momento tenemos ya toda la obra civil terminada y
tenemos montado alrededor del 50% de los equipos ya produciendo y facturando. Seguimos en este momento en operación, pero por otro lado terminando el montaje final del resto de los equipos, los cuales los vamos a terminar en los siguientes meses, es decir, el año 2021 vamos a terminar ya a full operación. Nos decidimos venir a esta zona franca y particularmente al norte del país, porque la multinacional de la cual somos parte, que es el Grupo Oven, tenía localizada buena parte de todas sus plantas de producción hacia el Océano Pacífico, y estar ubicados con salida al Océano Atlántico era una gran ventaja. Es decir, la decisión de Barranquilla tenía dos frentes. Uno, nosotros desde hace 20 años operábamos en Colombia con distribución, con una bodega de distribución desde Bogotá, y teníamos una participación representativa del mercado. Entonces la planta iba a abastecer el mercado colombiano, pero por otro lado era la punta de lanza para seguir creciendo en nuestro mercado internacional, especialmente en mercados como la costa este de Estados Unidos, Brasil y Europa. Desde el arranque, afortunadamente, hemos tenido un arranque muy positivo. A la fecha, en estos 6 meses de operación, ya hemos facturado más de 14 millones de dólares desde el inicio de la planta, que repito, llevamos 6-7 meses de operación. Y las proyecciones de crecimiento son bien importantes, porque en este momento solamente tenemos, como lo mencioné hace unos minutos, el 50% de la planta funcionando. Cuando entre en operación el resto de la planta, pues el porcentaje va a ser mucho mayor. Hoy por hoy vendemos alrededor de entre el 40 y el 50% de exportación, pero la idea es el próximo año deberíamos estar exportando alrededor del 70%. Durante toda la fase de montaje, hemos venido generando muchos empleos, tanto directos como indirectos. A la fecha, estamos en una generación de empleo de 500 personas, de los cuales son 200 directos y alrededor de 300 indirectos. Buena parte de estos indirectos es porque estamos en la fase final de montaje, pero incluso ya estamos en la etapa de contratación para el arranque de la siguiente etapa de la planta, y tenemos abierta una convocatoria de alrededor de 140 personas, de los cuales la gran mayoría de estos es mano de obra calificada, son técnicos, tecnólogos, ingenieros, porque es una planta de mucha tecnología. Estamos bien contentos con la operación aquí en Colombia y particularmente en Barranquilla, Pacalapa. Hemos tenido muchísimo apoyo de todos los entes y de Pro Barranquilla. Y bueno, ahora en un rato les contaremos pues los otros beneficios que hemos venido recibiendo de Zona Francas, así como lo mencionaba Edgar al principio del panel. Muchísimas gracias, Jaime. Entonces, si quieres, seguimos con José. Nos cuentas un poco sobre Cisco. Bueno, muy buenos días a todos. Yo represento la empresa Siscom Zona Franca. Nosotros somos usuarios industriales de bienes y de servicios calificados en Zona Franca de Barranquilla, y también estamos calificados en Zona Franca Sofía. Nuestras principales operaciones se concentran en Zona Franca de Barranquilla. Nosotros ofrecemos servicios logísticos desde el almacenamiento en bodega, el almacenamiento en lote descubierto, servicios de inspecciones de carga, servicios de inventarios, servicio de pruebas de calidad de bienes y todos estos servicios logísticos que se puedan presentar dentro de Zona Franca. Nuestros principales clientes son empresas importadoras y exportadoras, a las cuales nosotros les brindamos todos esos beneficios del régimen franco en el tema aduanero. Eso les permite tener operaciones logísticas dentro de Zona Franca. Nosotros nos calificamos en Zona Franca de Barranquilla inicialmente en el año 2004. Comenzamos con 3.000 metros cuadrados de bodega y una área pequeña de lote. Hemos ido creciendo nuestra operación y hoy en día contamos con 14.000 metros cuadrados entre Zona Franca de Barranquilla, Zona Franca Sofía, entre lotes y bodegas cubiertas. Eso es un poquito lo que nosotros estamos haciendo, pues nuestra operación empezó dentro del régimen franco y sigue en el régimen franco, y nuestra empresa subsiste pues por Zona Franca. Entonces nos ha sido bastante provechoso el régimen franco. Muchísimas gracias, José, por compartir esto con nosotros. Y Henry, a continuación, nos puedes contar sobre Acero Studio. Bueno, muy buenos días a todos, María Alejandra, los panelistas, los participantes. Mi nombre es Henry Durán, yo soy el gerente general de Acero Studio. Acero Studio es una compañía que lleva en la industria más de 47 años. Tenemos operaciones en México, Estados Unidos y en Colombia. El core de nuestro negocio es producir
productos derivados del alambrón, como es la malla electrosoldada, el alambre recocido, grafil, clavos y demás productos que vendemos para el sector de la construcción. Nosotros estamos calificados en Zona Franca Palermo desde abril del 2019. Iniciamos con un área de 877 metros cuadrados cubiertos y 500 metros como lote, y dado los resultados y los buenos resultados que hemos tenido en cuanto a volúmenes, ya hemos crecido un 200% de cuando iniciamos en volumen, y en área ya hemos también triplicado el área que hemos requerido para la operación nuestra. Vale, Henry, muchísimas gracias. Bueno, yo voy a seguir haciéndoles un par de preguntas, pero si de pronto alguna empresa que esté conectada quiera, digamos, abordar a alguno de nuestros usuarios aquí presentes, pues en el botón de preguntas pueden colocar sus inquietudes y las estaremos pues leyendo en la medida que iniciamos con la conversación. Entonces, me gustaría conocer, por ejemplo, muchas empresas cuando vienen a Barranquilla y están, digamos, en ese proceso de entendimiento del régimen, una de las preguntas que nos hacen a nosotros es, como exportador, ¿cuál es la diferencia entre ser zona franca y utilizar lo que es el Plan Vallejo? O sea, si de pronto Roberto o Jaime nos pueden ayudar, digamos, a entender un poco cuáles son esas diferencias y por qué en el caso de ustedes se quedaron con el régimen franco. Mari, bueno, cada caso es diferente. Obviamente, cada empresa hará la ponderación del caso, los modelos de negocio de las empresas que estamos aquí, y muchas que muy seguramente competimos en el mismo sector son distintos, y de eso depende la decisión. Hablaré de los elementos importantes que nos llevaron a nosotros a ubicarnos en una zona franca, y que de una u otra forma nos diferencian el modelo de lo que puede ser el Plan Vallejo. El primero es un tema que nosotros denominamos en su momento el tema de la flexibilidad. En una zona franca, a diferencia de las compañías que están en el Plan Vallejo, no hay límites en cuanto a cupos, ¿cierto? En el uso de materias primas, y cupos en cuanto a los tiempos, y eso es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque hoy todos los que estamos aquí claramente sabemos que la incertidumbre, la volatilidad y los pronósticos que hoy hacemos son muy complejos. No es tan fácil predecir obviamente cómo se va a comportar la demanda, y eso obviamente es un elemento importante a la hora de decidir todo lo que es las compras de materias primas, y en fin. El otro tema, y en el caso nuestro particular, es que nosotros compartimos materias primas. En el Plan Vallejo hay un tema que es que cuando uno compra materias primas, todas tienen que ser exportadas, y nosotros tenemos una porción de la operación que destinamos al mercado colombiano. Entonces, al tener materias primas compartidas, se nos generaba una complejidad adicional en el tema del abastecimiento y de la separación, y eso nos podía en su momento hacer caer en algunos errores involuntarios. Entonces, esa parte también es importante. Y yo creo que el otro elemento importante, y lo decía Edgar un poquito al inicio, son los beneficios que hay en cuanto a la renta, el impuesto de renta. Eso sabemos que en su momento, cuando ADA tomó la decisión, eran mucho mejores los beneficios, se han ido acortando, pero siguen siendo atractivos. De manera que en nuestro caso particular, esos tres elementos nos llevaron a tomar la decisión de irnos más por la zona franca y no el tema del Plan Vallejo. Pero insisto, son temas muy particulares de cada compañía. Bueno, súper interesante tu respuesta, y creo que a todos nos quedó súper claro. No sé, Jaime, si quieres agregar algo o seguimos con otra pregunta. Sí, algo para nosotros, cuando hicimos el primer análisis rápido, nosotros ya teníamos, repito, una operación de hace más de 20 años operando en Bogotá. La planta iba a ser con un enfoque altamente exportador, y hay dos características en las que pues, definitivamente era más interesante la zona franca versus montar algún tipo de Plan Vallejo. Número uno, es todo el CAPEX que inviertes
lo metes a la planta y es un producto que nunca tienes que nacionalizar, no tienes que pagar IVA, no tienes que pagar arancel. Entonces, en cuanto a la inversión de la planta, había una diferencia bien importante. Si bien el gobierno de vez en vez saca algunas figuras, no es permanente. Entonces, solo en ese monto tenías una diferencia muy importante. Y segundo, nuevamente, al ser con un enfoque altamente exportador, dentro de poco deberíamos estar exportando casi el 70%, el impuesto de renta obviamente es mucho más atractivo siempre y cuando te acojas a un régimen franco y cumplas todas sus regulaciones, porque estás pagando un 20% de impuesto de renta versus un casi 33% si estás en el TAN, en el Territorio Nacional Aduanero. Por esas dos características, más otras tantas, como lo mencionó Roberto, para nosotros era muchísimo más atractivo el tema de la zona franca y enfocamos todos nuestros esfuerzos para montar esta nueva etapa del proyecto en zona franca. Ok, excelente. Bueno, por aquí nos dejaron una pregunta para José. Me preguntan, ¿cuál es la diferencia de trabajar en cada una de las zonas francas, Barranquilla y Sofía? ¿Y por qué abrieron operación en Sofía y no emplearon en Barranquilla? Bueno, muy interesante la pregunta. Cada zona franca tiene sus ventajas muy importantes. Nuestra operación netamente logística, tenemos un fuerte que es estar al lado del puerto de Barranquilla, en zona franca de Barranquilla. Lo que mencionaste, creo que fuiste tú, el tema de la puerta de interconexión entre el puerto de Barranquilla y zona franca de Barranquilla es muy importante. Eso nos da una agilidad, nos da seguridad en el tema de la mercancía, y eso le brinda muchas ventajas competitivas a nivel logístico de nuestros clientes. Y en cuanto a Sofía, nos ofrece un parque moderno, un parque más adecuado para otro tipo de industrias. Nosotros allá también podemos prestar servicios a empresas que necesitan unas bodegas de alta tecnología y toda esta cuestión. Por eso tenemos las dos opciones, tenemos las dos alternativas que siempre se las ofrecemos a nuestros clientes. Zona franca de Barranquilla con sus beneficios y zona franca Sofía con sus otros beneficios. Muchísimas gracias. Así es, cada una de las zonas francas pues tiene sus beneficios y dependiendo pues de las necesidades de la empresa pues iban definiendo dónde ubicar sus operaciones. Henry, esta pregunta va dirigida a ti. Nos dicen, ¿cómo ha sido la dinámica de llegada de la carga a los puertos de Barranquilla y Palermo para el material pues que manejas tú? ¿Los buques tienen alguna preferencia de puerto de atraque? Bueno, en términos generales, dado que el 90% de nuestra materia prima es importada, ha sido muy bueno. De hecho, de los beneficios más importantes que nosotros hemos podido capitalizar al estar en zona franca, es el libre movimiento de la mercancía entre las zonas francas y los puertos, un tema en capital de trabajo y flujo de caja, dado que podemos tener almacenamiento de la mercancía por tiempo ilimitado, exento del pago del arancel y los impuestos. No, pero en general nosotros tenemos nuestra mercancía llega de diferentes orígenes, de Brasil, de México, Turquía, China, Rusia, y de acuerdo con el trader que estemos negociando, hemos llegado a los tres puertos, tanto a Compass, a Zona Franca a Palermo y a Sociedad Portuaria Barranquilla, y no hemos presentado ningún inconveniente. Súper, muchas gracias. Bueno, otra de las preguntas que nos hacen a nosotros, digamos, las empresas cuando llegan al régimen franco, cuando lo están evaluando, nos preguntan cómo es la relación de las empresas con las entidades de control, con la DIAN, con su operador. Entonces, de pronto, si nos pueden contar un poquito sobre eso. ¿Quién quiere hablar sobre esa relación con las entidades de control? No sé ahí, ¿quién me apoya con esa pregunta? Sí, si quieres te comento, María Alejandra, nosotros somos relativamente nuevos acá. Pues iniciamos facturación, repito, hace un poco más de 6 meses y montaje un poco menos de 3 años. Y sin duda, una de las características de la zona franca es que te da muchas ventajas tributarias, operativas, pero a la vez debes ser muy cuidadoso en cumplir unas reglas de juego
muy claramente establecidas en el régimen franco. Por lo tanto, es bien importante estar trabajando de la mano con los diferentes entes de control. Y en nuestro caso particular, la verdad, hemos recibido el mejor apoyo. Sin duda, parte de nuestro aterrizaje, lo recibimos de parte de Sofía. Todos los ejecutivos de Sofía nos ayudaron a ponernos en contacto con los diferentes entes. Por otro lado, Pro Barranquilla ha sido un facilitador muy importante porque siempre nos ha ayudado a acercar y poder tener las conversaciones adecuadas con las personas adecuadas. Y ya los diferentes entes, tanto alcaldías, gobernación, DIAN y de ahí para adelante todos los entes han sido muy abiertos y nos han recibido con los brazos abiertos, tenemos que decir, explicándonos y guiándonos en todo el proceso para hacer las cosas de la mejor manera. Definitivamente mi recomendación es: quien esté evaluando entrar a una zona franca, sí debe hacer la debida diligencia y debe poder tener estas charlas con todos estos entes de control, porque finalmente son los que ayudan a entender cómo funcionan las zonas francas y cuáles son estas reglas de juego que son diferentes definitivamente a las del territorio nacional aduanero, y que definitivamente hay un régimen franco, hay una legislación particular la cual se debe cumplir, la cual considero es estricta, pero está bien. Y también tanto en el país como en el Atlántico existen muchos especialistas en la parte de impuestos, en la parte de comercio exterior, de todos los niveles, gente que ha trabajado en múltiples zonas francas, como mostraba Edgar al principio de este panel, mostraba la cantidad de zonas francas que tenemos en el país. Por lo tanto, hay que asesorarse muy bien y tomar las decisiones adecuadas, porque algo sí es cierto: en caso de que se cometa un error en una zona franca, puede ser muy oneroso y puede costar mucho dinero. Realmente, si uno sigue los pasos adecuados y hace el debido proceso, pues la probabilidad de una contingencia de estas es baja. Y definitivamente, en la experiencia nuestra, en el caso del Atlántico, con todos los entes de control y con toda la gente que hemos trabajado, han sido muy generosos en el acompañamiento, en la información y en la guía para hacer el aterrizaje de la mejor manera posible. Vale, muchísimas gracias. Aquí José nos está pidiendo la palabra, entonces si quieres de una vez. Sí, María Alejandra, yo quería complementar un poquito lo que nos estaba explicando Jaime desde nuestras experiencias. Nosotros vemos muy importante el tema de muy buena comunicación con el usuario operador y con los entes de control. Y como lo decía Jaime, es todo tener una debida diligencia, es todo tener metódico, ser ordenados y aprovechar las experiencias que tenemos. Yo te quiero poner en contexto. Nosotros recibimos una visita de la DIAN que, como todos los usuarios, periódicas. Esta fue el primer semestre de este año, y la DIAN cuando nos entrega el informe de la visita incluso nos hace una felicitación del buen manejo que estamos haciendo en la bodega. Es para demostrarles que si uno hace las cosas bien hechas, la DIAN también te va a reconocer tu buen trabajo. Explícitamente decía en el informe que nos felicita por tener una bodega muy ordenada, que todos los requerimientos que nos hizo la DIAN fueron atendidos a satisfacción y de manera oportuna. Entonces, no solamente tenemos que ver a la DIAN como un enemigo, sino como alguien que también nos reconoce las bondades de cada empresa. Nosotros también hace años, con otro ente de control, que son las Policía Antinarcótico para las exportaciones de nuestros clientes, tuvimos un proyecto muy interesante con una multinacional japonesa, en donde ensamblamos unos gabinetes dentro de nuestras instalaciones, que nosotros somos usuarios industriales de bienes y de servicios. Recibíamos componentes de distintas partes del mundo, los ensamblábamos en nuestras instalaciones y ese producto final ensamblado iba a ser reembarcado hacia el extranjero. Nuestro cliente multinacional nos explicó que eran unos temas muy complicados y muy delicados. Entonces hicimos una reunión con la Policía Antinarcóticos para ver la posibilidad de que ellos visitaran nuestra empresa, nuestras instalaciones, y hacer la revisión antinarcóticos dentro de nuestras instalaciones y no en el puerto de Barranquilla, por el tema de que eran unos temas muy delicados. La empresa antinarcótico, la Policía Antinarcóticos revisó quiénes somos nosotros, quiénes somos Siscom, quién era nuestro cliente en ese momento, y accedió a la petición. Nos revisó y cada vez que se iba a cargar un contenedor de exportación estaba presente la Policía Antinarcóticos. Entonces son ejemplos de nuestra experiencia que le podemos compartir a todas estas personas, que sí es importante tener un buen manejo de estos temas y que con orden y disciplina se pueden llevar adelante todos estos procesos. Vale, muchísimas gracias, José, por esa experiencia tan valiosa. Edgar nos está pidiendo la palabra, entonces, adelante.
Gracias, María Alejandra. No, yo creo que la pregunta me parece muy pertinente cuando hablas de control y las zonas francas. Aquí vale la pena mencionar que la relación es muy virtuosa. Cuando yo hablo de muy virtuosa es que hemos ganado un espacio de terreno muy grande en confianza con la autoridad. La DIAN por naturaleza es un ente fiscalizador. Eso nunca lo podrá dejar de ser. Aquí en la aduana es un ente fiscalizador. Pero aquí en los últimos años hemos encontrado un apoyo y gracias a qué, gracias a que han visto en los usuarios y en los operadores unas entidades muy responsables. Es que alguna vez un director de la DIAN decía que él se sentía muy tranquilo con las zonas francas. ¿Por qué? Porque son las únicas entidades que DIAN conoce cada uno de los socios, cada una de las actividades, conoce los estados financieros, tiene un libro abierto de todas las empresas de la zona franca, lo cual no pasa con muchas empresas que están en el territorio nacional, que el día de mañana se pueden desaparecer y no pasó nada. En una zona franca, una empresa no puede cerrar la puerta e irse porque no puede. Una facilidad de control, hay un espacio geográfico, la aduana ve que, mire, unas cifras recientes que logramos obtener, de las 44.000 aprehensiones que hay en el país por contrabando, entre comillas, aprehensiones, hay 11 en zona franca. Estamos hablando de un 0,004%. Y esas son las cifras, ese es el impacto de contrabando en las zonas francas, lo cual es cero. Entonces, ese nivel de confianza se ha ganado mucho y la aduana hoy apoya, tenemos una mesa precisamente en la Cámara de Zonas Francas de la ANDI con la DIAN, que es DIAN Zonas Francas, y estamos revisando todos los procedimientos, procesos, mejorando el tema de interoperabilidad, intercambio de datos, de documentos. La aduana ha sido muy abierta a apoyar a los usuarios de las actividades de las empresas y yo creo que eso vale la pena resaltarlo porque la pregunta es muy pertinente porque hoy vamos de la mano. Hoy somos un equipo con la DIAN. Obviamente ellos, como dije al principio, ellos siguen siendo un ente fiscalizador, no lo podrán dejar de ser, pero hay un grado de confianza muy grande con las autoridades, no solamente con la DIAN, sino con la OIAF, con el DANE, con otras entidades, con el Ministerio de Comercio. Hay un apoyo muy importante y por eso se ha mejorado mucho la legislación. Vale, Edgar, muchísimas gracias. Aquí tengo dos preguntas, pero en realidad creo que están como más dirigidas a las zonas francas como tal que a los usuarios. No sé si de pronto alguna de las zonas francas que están conectadas nos pueden ayudar a responder. Esta pregunta dice, en Barranquilla algunas empresas del sector de servicios encuentran restricciones al momento de instalarse en zonas francas. Por ejemplo, a los data centers se les pide un elevado número de empleos nuevos según el monto de inversión, pero por la naturaleza del data center son pocas las personas en sitio. El número máximo de personas a contratar es 10. ¿Qué apoyo se les puede dar a este tipo de empresas para que puedan instalarse en estos territorios sin tener que contratar personal de más? No sé si Edgar nos ayudas con esa pregunta o si de pronto alguna de las zonas francas que están conectadas quieran intervenir. Uno de los aspectos que hemos impulsado ante el gobierno es que se mire con razonabilidad este tipo de requisitos de inversión y empleo, porque no a todo el mundo se le puede medir con la misma nivel de exigencia. Hay empresas que son intensivas en capital, otras en mano de obra, y precisamente el sector de servicios es uno de esos que es intensivo de pronto en capital y no en mano de obra. Pero sí hay rango. Lo que pasa es que para entrar a una zona franca es fácil en la medida en que un proyecto que ingresa a zona franca necesita al principio tener solamente 3 empleos. O sea, 3 empleos no es una gran exigencia para una empresa que inicia actividades en una zona franca. Hoy, por ejemplo, empresas como ADA y como otras compañías sí generan bastante mano de obra porque ya tienen un gran mercado, porque tienen unos grandes países donde están exportando, porque tienen una gran demanda interna también. Y en el sector de servicios hay la posibilidad de ingresar sin necesidad de tener tantos empleos. Indudablemente, ya si estamos hablando de una zona franca especial, las condiciones bajo nivel de empleo es muy fácil. Antes era 0 inversión y 0 empleo, ahora se le exigen 3 empleos como mínimo para arrancar la operación de servicios. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, María Alejandra, están todas las posibilidades puestas sobre la mesa.
Vale, muchísimas gracias. Acá tengo una pregunta que pronto es como más para todos. Por lo general, hay muchas empresas que de pronto por desconocimiento le tienen un poco de miedo a incursionar en el régimen franco por temas de trámites, porque desconocimiento seguramente también. Digamos que en este proceso de ustedes de entendimiento del régimen franco, de su experiencia, de pronto, ¿qué buena práctica pudieran recomendar a estas empresas o qué consejo les darían para entender más fácil el régimen y poder de pronto naufragar en este nuevo modelo para muchas, entre adoptar o no el modelo y cómo poder, digamos, aprovecharlo de mejor forma? Mari, bueno, yo diría dos cosas: conocimiento y orden. Son dos claves importantes para que funcione bien. Cuando digo conocimiento hay que tener gente adentro que sepa cómo funciona el régimen, cómo se hacen las transacciones, cómo entra y sale la mercancía. Hace mucho tiempo escuché de casos, empresas conocidas que estaban dentro de una zona franca donde la chica de la recepción hacía los ingresos y salidas, y eso generaba un problema, ¿cierto? Entonces yo creo que tener gente adentro que sea y conozca y que esté preparada y que ojalá uno pueda seguir preparando es fundamental. Y lo otro es el orden en el inventario, el orden en las transacciones, que todo sea transparente, que la información esté limpia. Eso es importante para que no existan inconvenientes. Y otro tema que creo yo genera un poquito de miedo, pero que se ha venido mejorando mucho, es la velocidad en las transacciones. Yo siento que el proceso, particularmente en la zona franca donde estamos nosotros, que es zona franca La Cayena, la velocidad de los trámites es muy rápida y cada vez viene siendo más rápida, lo cual favorece obviamente todo lo que es el desarrollo de nuestra misión de negocio. Hace un tiempo atrás no era tan así, entonces obviamente ha existido un proceso evolutivo de mejoramiento, lo cual facilita y favorece obviamente las transacciones de la compañía, en este caso la nuestra. Vale, Roberto, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere dar su comentario? Los consejos que daría quien decida ingresar a zona franca, básicamente yo lo resumiría en tres, que es una muy buena planeación de la inversión, una evaluación constante y análisis de todos los procesos, y una muy buena comunicación y acompañamiento con los operadores de la zona franca. Muchísimas gracias, Henry. Jaime o José, ¿quieren agregar algo o seguimos con ya las últimas preguntas? ¿No? Bueno, entonces acá del público nos dicen, de pronto estas son preguntas un poco más técnicas. Dentro del proceso de exportación, ¿alguno ha implementado la modalidad de salidas como envíos courier desde la zona franca? Henry nos dice que no. Roberto, no, ninguno. Nada, bueno. La otra pregunta dice, ¿cómo es el trámite de comercialización de productos cuando es usuario importador? ¿Quién maneja los inventarios de mercancía? ¿Y cómo es el proceso en general para entregar al cliente final? No sé, José, de pronto nos puedes apoyar en esa pregunta. ¿Cómo es el trámite de comercialización de productos cuando es usuario importador? Sí. ¿Y quién maneja los inventarios y cómo es el proceso en general para entregar al cliente final? Bueno, te puedo responder desde el modelo de negocio de nosotros. Nosotros solo prestamos el servicio de almacenamiento dentro de las instalaciones en bodega de zona franca. Nuestros clientes no tienen que hacerse usuarios de zona franca, simplemente yo les recibo la mercancía, se las almaceno y le hago los procesos logísticos internos, algún etiquetado, algún cambio de empaque, alguna separación para clientes, todos estos temas, pruebas de calidad, también podemos prestar el servicio. Y el cliente, que es generalmente pues una empresa importadora,
o exportadora realiza sus trámites con su agencia de aduana para realizar la importación. Ellos nos envían sus declaraciones de importación realizadas y nosotros nos encargamos de los trámites de salida de zona franca para que él envíe su transporte o el transporte de su cliente y despache sus mercancías. No sé si esa era la pregunta o si tiene otra duda adicional, no sé. Bueno, creo que está bien. Va muy de lo que la persona estaba preguntando. Bueno, nos hacen otra última pregunta. ¿Cuánto tiempo demora el proceso de importación y entrega de mercancía? Creo que es en relación a lo que estábamos hablando ahorita. Bueno, el proceso de importación y entrega de mercancía es tan amplio y tan complejo o tan sencillo como sea la operación, dependiendo de qué producto es, dependiendo de qué importador es, de qué agencia de aduana se está utilizando. Son varias entidades que se involucran en la cadena, que darte una cifra de un tiempo de importación o de entrega de mercancías en algo tan general, pues no es posible. Pero en zona franca tenemos la ventaja de tener la mercancía físicamente, de que tú puedes hacer una inspección, de que tú puedes hacer lo que necesites para importar de manera correcta, cosa que no vas a hacer si vas a importar desde el puerto, que tienes que tener ya desde origen todos tus requisitos. De pronto tengo clientes que traen mercancía y cuando analizan con su agencia de aduana se dan cuenta que necesitan un etiquetado. Entonces dentro de mi zona franca le podemos prestar el servicio etiquetado para poder cumplir con las normas aduaneras y realizar la importación. Son las ventajas que podemos ofrecer dentro de zona franca, por ejemplo. Vale, José, muchísimas gracias. Por aquí en el chat, Lady Racedo, que es gerente comercial de Zona Franca de Barranquilla, nos dice: me parece importante mencionar que hay procesos aduaneros que se pueden gestionar anticipadamente. No sé, Lady, si quieras prender el micrófono y hablar un poco más sobre esto. Ok. Creo que o no le funciona el micrófono. ¿Qué nombre, María Alejandra, qué nombre para ver si le ayudo con el Levi Racedo. Dame un segundo. Sí. Mientras tanto, Javier Busto nos está preguntando sobre zona franca del sector de servicios para BPO. En este momento, de pronto, no tenemos ninguna zona franca en este momento que esté especializada en el sector de servicios. También hace un comentario, pues en Cali está Zona América, que es un caso de éxito de zona franca dedicada para el tema de servicios. En este momento, pues Barranquilla y en su área económica todavía no tenemos ninguna zona franca que esté como especializada, digamos, en esto. Para María Alejandra, perdón, te intervengo acá. Yo, pues, soy director de Observadores Call. Investigamos cómo crecer y mejorar capacidades a nivel país. Dentro de lo que nosotros vemos en el ecosistema en Barranquilla, pues vemos que prácticamente todo está hecho y sería una muy buena oportunidad explorar si pudiéramos reunir algunos BPO o algunas empresas que estén interesadas en tener servicios, porque multiplica la capacidad de empleo que vemos muy desarrollado el ecosistema aquí en Barranquilla, y creería yo que podría motivar otras industrias a estar. Entonces, dejo la semillita para ver si existe la posibilidad y sería un polo de desarrollo para la región. Muchas gracias. No, gracias, Javier, por la intervención. Y claro que sí, sin duda, digamos, el sector de BPO es un sector que está creciendo exponencialmente en la ciudad, y sin duda una zona franca dedicada a servicios, pues obviamente atraería mucho más a las empresas a instalarse en Barranquilla. Sí. Mari, no sé si ya tengo voz. Buenos días para todos, encantada de verlos. Jaime, Roberto, Henry, José, de verdad que unas explicaciones muy claras. Las vivencias de ustedes realmente son los que lo ayuda a uno también como usuario operador, implementar pues todas las mejoras que se vienen para el régimen franco, y todas esas inquietudes pues es lo que nos ayuda también a seguir co-creando el régimen franco a nivel general. Entonces, a raíz de la pregunta que hizo la persona acerca de las operaciones en zona franca, me parece importante mencionar que hay operaciones de comercio exterior que se pueden hacer anticipadamente, es decir, precisamente en la facilitación de un importador para sacar sus productos y atender esos clientes que tienen sus mercancías.
es que tú puedes hacer anticipadamente procesos que te permiten agilizar la salida de las mercancías de la zona franca. Entonces, en eso que hablaba Edgar de la flexibilidad del régimen franco, es lo que se habla de cómo la planeación que hablaba Roberto y Jaime, todos lo han mencionado, esa planeación operativa va unida también con la información que se le suministra al usuario operador. Y es la manera de precisamente de complementar las actividades. Entonces, sí es importante el tema de conocer cada usuario operador la operación de sus clientes, y Jaime y José lo saben en su momento, de todas esas reuniones que se hacen de conocimiento previo del cliente para nosotros en el esquema de régimen franco, y sabemos que el resto de los usuarios operadores lo hace, Zona Franca del Caribe, Zona Franca Bogotá, que maneja la Zona Franca de Palermo, y por supuesto ahí todos nos integramos para que sea exitosa la operación de su usuario. Entonces, importante en el régimen franco, se hacen operaciones anticipadamente, precisamente porque un registro de importación requiere un periodo de tiempo y ese es un trámite con la aduana nacional. Entonces, ahí sí, el régimen franco no garantiza en un momento determinado que tu proceso de registro de importación, que es un trámite aduanero, afecte en un momento determinado el servicio que da la zona franca. Entonces, por eso se habla también de hacer trámites anticipados con las autoridades. Y para el tema que mencionó el otro señor sobre los BPOs o los call center o IT, en zonas francas permanentes también se pueden instalar este tipo de negocios. Y Barranquilla, y el señor lo mencionó, por la entrada de esos cinco cables submarinos que entran por el Atlántico, realmente sería todavía mucho más importante el sector que se está consolidando en Barranquilla, y teniendo en cuenta el tema del bilingüismo, que a través de los programas de la Alcaldía de Barranquilla, en el proceso que viene de formar el bilingüismo muy en firme en las escuelas de la ciudad, precisamente para tener ese personal también cuando salgan, tengan una oportunidad laboral. Entonces ese sería como mi aporte a este panel. Muchas gracias por la atención. Gracias, Ledis. Y bueno, ya para cerrar, porque se nos alargó un poquito el webinar, me gustaría que pues aquí, aprovechando a contestar dos preguntas que nos dicen de cuál zona franca, que por qué la una, que por qué la otra, me gustaría que ya cierren, digamos, con una medio pauta comercial de por qué instalarse en Barranquilla y por qué instalarse en la zona franca donde ustedes actualmente están operando. Entonces, bueno, vi que Jaime alzó la mano de primero, entonces adelante. Bueno, a la pregunta de en dónde instalarse, pues hay que evaluar varios temas. El primero es dónde está el mercado y qué se quiere hacer. Si es una actividad exportadora vía marítima, vía aérea y demás. Y también cómo se quiere instalar. Yo creo que hoy en día las diferentes zonas francas del país ofrecen diferentes alternativas. Ofrecen la venta de tierra, en donde uno construye de cero, que fue el caso de nosotros, y nosotros mismos hicimos la construcción. Pero en estas mismas zonas francas, que en el caso de Sofía, también te alquilan bodegas ya construidas, o terceros te alquilan. Todo depende de qué figura se quiera hacer, qué tipo de mercado se quiere tomar. Algo importante, hablando bajo la experiencia nuestra, nosotros definitivamente teníamos que estar cerca a los puertos, porque la materia prima que nos llegaba, más el mercado de exportación, salía vía marítima. Entonces nuestras opciones se reducían principalmente al sur del país, hacia el Valle del Cauca, y el norte del país, pues Magdalena, Bolívar y Atlántico. Sin embargo, como buena parte de nuestras operaciones apuntaban hacia el Atlántico, hacia el Pacífico, rápidamente descartamos Pacífico, nos empezamos a concentrar en las opciones del Atlántico, donde en el avance nos quedamos con opciones entre Atlántico y Bolívar. Dentro de las opciones de Atlántico y Bolívar, era importante para nosotros estar muy cerca a una dinámica industrial, la cual tanto Barranquilla como Cartagena las ofrecían. Cerca a los puertos, que hay que decirlo, el estar en el Atlántico tiene una gran ventaja, y es tienen los puertos del río Magdalena, pero tienen muy cerca también a Cartagena. Al final del día Cartagena está a 100 y pico de kilómetros, que es una ventaja, con también puertos muy eficientes. Y lo que ayudó a tomar la última decisión es cada municipio o cada alcaldía
al momento de hacer nuevas inversiones, ofrece nuevos beneficios. Entonces, en el caso nuestro, que llegamos a Sofía, que está en Galapa, pues nos ofrecieron algunos beneficios en ICA y predial por X número de años, a cambio, por supuesto, de cierta generación de empleo, que eso, de cierta manera, fue la que nos terminó de impulsar a tomar una decisión final. Y, por supuesto, también lo que encontrábamos. En el caso de Sofía, Sofía es un parque joven, con una buena cantidad de tierra para lograr una expansión importante, porque hay parques que tienen muchos más años. El mejor ejemplo de ellos es el mismo operador, tiene Zona Franca Barranquilla, que es un parque muy maduro de muchos años, pero en donde típicamente no vas a encontrar tierra para tú construir, sino te van a arrendar. Entonces, la respuesta es la que típicamente dicen los consultores, y es depende, y depende de múltiples variables. Primero hay que entender el modelo de negocio, entendiendo el modelo de negocio, ver todo lo que hay y saber explorar también qué beneficios uno puede encontrar sabiendo que es una inversión nueva. Y para cerrar, en el caso nuestro, la experiencia en el Atlántico y en Barranquilla ha sido muy buena. La verdad, la dinámica que se ve en el caso de Barranquilla y el Atlántico es que se ha logrado, como pocas partes de Colombia, una muy buena integración entre el sector privado, el sector público y todos los entes de gobernaciones, alcaldías y todo, lo cual le está dando un desarrollo muy, muy importante a la región. No solo lo que está hecho ahora, sino el plan que se viene para adelante, que es muchas características que para una empresa y para una industria definitivamente permiten un crecimiento importante. Las vías de acceso, el entrenamiento, como mencionaba Levis, la cantidad de esfuerzo que está haciendo gobernación y alcaldía para que la gente sea bilingüe, para casi entrenarlos a las características que necesita cada una de las industrias, es un plan a largo plazo. Entonces definitivamente tiene muchas ventajas, y tiene una gran ventaja, que es la salida de dos puertos muy cercanos, que es, repito, por el río Magdalena, bien sea en la Magdalena o en Atlántico, o también por Cartagena. Ahora bien, si hay que mencionar algo que debe seguir trabajando el gobierno nacional y las entidades, y es el calado del río. Las oportunidades que tiene el río Magdalena son muy altas. Desafortunadamente, el calado del río es una tarea que pues que tenemos todos, pero sin duda en cabeza del gobierno nacional, porque muchas veces esto limita algunos proyectos o limita algunas operaciones. Sabemos que está en la agenda, sabemos que está en la agenda del presidente, sabemos que siempre está en la agenda de los ministros de transporte, pero a hoy no hay una definición concreta. La gran ventaja es que tenemos Cartagena cerca, pero igual Cartagena cuesta un poco más. Aún así, es una ventaja tener las dos alternativas. Muchísimas gracias, Jaime. Y bueno, seguimos. No sé si José quieres aprovechar ahí para empalmar y con tu comentario de cierre. No, me parece muy completo el comentario de Jaime. Me gustó mucho la frase que dijo de los consultores, depende de muchas cosas, tal cual. Cada zona franca tiene diferentes ventajas, hay muchísimos aspectos a considerar, y un modelo de negocio de una empresa puede ser completamente diferente de otro. Uno de los aspectos a evaluar es el tema del personal que tenga el usuario operador. Zona Franca de Barranquilla tiene un personal bastante calificado, es la primera zona franca del país, y tiene también un software muy robusto que apoya de muy buenas formas las diferentes operaciones de sus usuarios. Entonces te puedo hablar, María Alejandra, de lo que conozco de Zona Franca de Barranquilla y conozco de Zona Franca Sofía. Las ventajas de estar en Zona Franca de Barranquilla, yo creo que ya te las mencioné. Estamos al lado del puerto, eso te da muchísima agilidad y muchísimo ahorro en costos si vas a utilizar el puerto de Barranquilla bastante. Entonces, bueno, como dice Jaime, depende de muchas cosas. Vale, José, muchas gracias. Henry, cuéntanos de tu parte cómo lo ves. ¿Por qué ve el área económica de Barranquilla? ¿Por qué Zona Franca Palermo? Bueno, no, para concluir y como mencionaba anteriormente Jaime y José, pues depende del modelo de negocio. En nuestro caso, necesitábamos, cuando hicimos todo el análisis de prefactibilidad, porque la compañía en Colombia lleva 7 años, pero en la costa, en Barranquilla, iniciamos hace 3 años y medio, y con la primera planta que la ubicamos en Malambo, y hace 2 años abrimos Zona Franca. El interés nuestro pues
era importar de los diferentes orígenes donde recibimos nuestra materia prima y comercializar. Nuestro mercado natural lo determinamos en los 7 departamentos de la costa, más Santanderes y parte del interior del país, y definitivamente la posición geográfica en la que está Barranquilla pues es la mejor de todas. En el personal calificado que necesitamos para nuestros procesos también hemos encontrado un personal de acuerdo a nuestros requerimientos. Hemos logrado unas negociaciones con los municipios en donde hemos hecho inversiones importantes con alivios fiscales y también un muy buen acompañamiento de parte del operador, que en nuestro caso es Zona Franca Palermo, que de parte de ellos pues hay muy buen servicio en buscar soluciones constructivas y facilitar la operación nuestra. Muchísimas gracias, Roberto. ¿Por qué La Cayena? ¿Por qué Barranquilla? Bueno, Barranquilla, yo creo que hacer negocios con el mundo es mucho más fácil desde Barranquilla. Yo creo que el turismo joven que tiene Barranquilla, los atractivos que tiene, son buenísimos. Hoy, particularmente, y creo que a ninguno de los que está aquí, al contrario, nos sentimos complacidos de invitar a hacer negocios a alguien aquí en Barranquilla, por todo lo que hay, por la oferta gastronómica, por los sitios, porque sabemos que el que viene no va a encontrar una ciudad pobre, sino al contrario, una ciudad rica, que crece mucho, bonita para ver. Entonces yo creo que Barranquilla, sin lugar a duda, y sus últimos 12, 15 años de gobierno la han desarrollado mucho y es importante, obviamente, estar en esta ciudad. Ahora, Zona Franca La Cayena, yo creo que todas son buenas. Yo creo que todas son buenas. En el caso particular de La Cayena, yo veo mucha gestión. Las personas que dirigen la Zona Franca son personas muy probas, personas muy inteligentes, personas muy gestionadoras, personas muy pro servicio, y creo que eso es fundamental para que los negocios crezcan y se desarrollen de buena forma. De manera que mi invitación es más general, pues, hacer negocios en Barranquilla y ojalá dentro de la Zona Franca, porque eso nos permite a todos fortalecer cada una de las compañías que están aquí representadas. Vale, Roberto, muchísimas gracias. Edgar, no sé si quieres aprovechar para regalarnos un comentario de cierre, y si no, pues terminamos con esta jornada. Gracias, Mari. No solamente un comentario y un poco reiterar lo que dicen todos los panelistas, creo que han dado en el clavo exactamente. Aquí la gran ventaja es el servicio que presta el operador. Digamos, ahí es donde está el plus, digamos, el gran valor agregado, porque el régimen es único en todo el país, pero aquí el grado de diferenciación es el servicio y el apoyo que le dé cada operador a sus usuarios. Y yo creo que en eso hay una gran competencia entre todas las zonas francas, en el que sea más expedito, el que haga el trámite más rápido, el que preste más servicio. Ahí todos están peleando en eso, en ser los mejores en servicio. Y eso es lo fundamental, porque, pues como lo comentaban también en el panel, una de las grandes claves para ser exitoso en el régimen de zona franca es el conocimiento. Sí, hay que cambiar el chip. Una cosa es estar fuera de zona franca y otra estar en zona franca. El régimen franco tiene una legislación particular que si no la conoces, pues vas a empezar a cometer errores y esos errores se pagan. Entonces yo creo que aquí lo importante es que haya un muy buen conocimiento, que el personal que esté dentro de la zona franca esté muy bien capacitado y el resto ya funcionar fácilmente, porque como ven, cada vez están llegando más empresas a las zonas francas en todo el país y se están creando más zonas francas. Entonces yo creo que tenemos un gran futuro y un porvenir muy próspero en régimen franco en Colombia. Bueno, Edgar, muchísimas gracias por este comentario. Bueno, pasé la presentación a Valeria para que Levi apruebe ya. Estás en silencio, Mari. Gracias. Muchísimas gracias a todos los panelistas por participar el día de hoy, a Edgar también por acompañarnos todo este rato.
Espero que haya sido muy interesante para ustedes compartir todas estas experiencias y aprovecho para cerrar invitándolos a Pro Barranquilla Te Conecta, que es nuestra rueda de negocios el próximo 6 y 7 de octubre. Es un evento básicamente hecho para ustedes. La idea es que ahí puedan aprovechar para conocer otras empresas, revisar potenciales proveedores, potenciales aliados comerciales. Y bueno, 6 y 7 de octubre es un evento virtual y pues a través de todas nuestras redes podrán encontrar más información. Entonces, muchas gracias a todos por el día de hoy, conectarse todo este tiempo. Veo que todavía tenemos bastantes participantes conectados y les estaremos compartiendo, digamos, las memorias del evento a sus correos. Vamos a colocar, digamos, toda el webinar en YouTube de Pro Barranquilla y les compartiremos para que puedan, digamos, revisarlo si lo quieren volver a ver. Muchísimas gracias a todos y bueno, que tengan un feliz resto de día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego y gracias.